Entonces, vamos a desarrollar algo que ya habíamos hecho, ¿eh? Adelante. Ya se me hacía raro. Este fue el primer ejercicio que hicimos en el repaso. Pero ¿qué cambio tiene nada más en el enunciado? ¿Sí? Orientado a objetos. Nada más, o sea, vamos a resolver el mismo problema, pero con un enfoque orientado a objetos. Ahora, no sé si a este grupo o al otro yo le aclaraba, o tal vez a los dos, que los primeros ejercicios, sobre todo los primeros ejercicios, va a parecer como que es demasiado lo que vamos a hacer para resolver el problema, porque es muy sencillo. Es la misma impresión que yo me llevé cuando empecé a utilizar esto de orientado a objetos. Decía, ¿para qué tanto si yo lo puedo hacer más, resolver más fácil? Entonces, para que, pues, para que lo tomen en cuenta de que, esto que lo que resolvimos en 3 líneas, en el repaso aquí lo vamos a resolver en 20 líneas, ¿verdad? La idea no es esa. La idea es conocer el mecanismo de cómo trabaja los objetos. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para abordar nuestros? Sí, sí se parece mucho a lo que ya hemos hecho. O sea, a final de cuentas se trata de resolver el mismo problema, ¿no? Buenos días. Sí, ahorita les pongo asistencia. Entonces, miren, yo tengo aquí, esto que voy a poner no es definitivamente pues no es un método, es nada más como una especie de guía para nuestros primeros ejercicios. Entonces, voy a tomarle de aquí. Esto es más o menos lo que vamos a hacer para resolver el problema. Primer paso. Bueno, lo voy a dejar ahí porque necesito espacio acá. Primer paso es identificar los objetos en mi problema. Objetos pueden ser muchos, pero vamos a tratar de ubicar cuáles son los que me van a ayudar a resolver el problema. El enunciado me puede dar idea. Aquí está el enunciado. Vamos a identificar cuál sería el objeto. Como es nuestro primer ejercicio, pues va a ser un objeto nada más. De momento va a ser un objeto. ¿Cuál de todo lo que dice ahí, cuál creen ustedes que sea el objeto que me va a ayudar a resolver el problema? El triángulo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Vamos a identificar el objeto. El objeto va a ser el triángulo. Bueno, ese es el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Dice, hacer una abstracción del objeto. ¿Qué es hacer una abstracción? Acuérdense que una abstracción es nada más, vamos a observar o vamos a definir lo que sea relevante. En general, la abstracción es definir lo que nos interesa, pero aquí más que lo que nos interesa es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Es decir, no. Gracias. Entonces, ¿en qué va? ¿Por qué un triángulo? ¿Cómo podemos abstraer un triángulo? ¿Cómo lo podemos imaginar? Una abstracción del triángulo. Que tiene 3 lados, ¿qué más? ¿Qué otros atributos podríamos, porque una abstracción consiste en definir los atributos y la funcionalidad, ¿sí? Tiene una base, puede tener una base, altura, lados, perímetro, tiene 3 ángulos, o sea, hay mucho, inclusive yo puedo pensar en un color que pueda tener un triángulo, también, ¿verdad? Unidad de medida, o sea, puede tener muchas cosas, pero la abstracción es, quítale todo lo que no te sirve, nada más ubícate, concéntrate en lo que te va a servir. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir esa abstracción? A través de un diagrama, ¿sí? A través de un diagrama que realmente es bien sencillo y yo no sé por qué a veces me lo complican tanto, pero bueno, eso ya lo veremos después.
Sí. Vamos, miren, hay así como, ¿se acuerdan de los diagramas de flujo, no? ¿Qué son los diagramas de flujo? ¿Para qué nos sirven los diagramas de flujo? Para definir un algoritmo, para escribir un algoritmo. Bueno, hay otro tipo de diagrama que se utiliza mucho que se llama UML. Se lo van a topar en materias de ingeniería de software. Entonces, esos diagramas sirven para modelar la solución de un problema. Similar al algoritmo, pero es un conjunto de diagramas. Y dentro de ese conjunto de diagramas hay uno que sirve para definir las clases. ¿Se acuerdan? Ahorita cuando ustedes me dicen el objeto es el triángulo, en realidad la abstracción que vamos a hacer es en una clase, que sobre esa clase vamos a crear un objeto triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a plasmar la abstracción de una clase? A través de un diagrama. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un diagrama que les digo, es bien sencillo el diagrama, fácil de dibujar. Lo voy a poner aquí. Es un rectángulo dividido en tres. Algunos en su tarea, algunos pusieron algo como esto. Y entonces se divide en tres. Voy a poner un rectángulo superior, uno intermedio y uno inferior. Bueno, ¿qué se pone en el rectángulo superior? Se pone el nombre de la clase. ¿Sí? Ahí se pone el nombre de la clase. Vamos a poner más para acá. Vamos a poner una flechita. Pues está bien. Así. Aquí se pone el nombre de la clase. ¿Sí? Y ojo, yo soy muy, pues no, quisquillosos. Soy muy fan de los estándares, pero porque les digo, es por salud mental, es porque es mejor. Entonces, hay un estándar para los nombres de las clases y que se usa en Java y en otros lenguajes. Las clases se ponen en minúsculas, pero empiezan con mayúscula. O sea, no es un capricho, no es un capricho mío, ni es porque así me guste o porque se vea bonito. Es porque si yo veo algo que empieza con mayúscula, con eso me doy cuenta que es una clase. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Inicia con mayúscula. Y se expresa en singular. A no ser que por la naturaleza de la clase sea más conveniente expresarla en plural. Porque lo que vamos a hacer es la abstracción de un triángulo, no de triángulos. Estamos haciendo el molde de una galleta, no muchos moldes. Estamos haciendo un solo molde. Entonces, por eso, ¿cómo se va a llamar nuestra clase? Así, triángulo. Así se va. Y empieza con mayúscula. No es nada más porque sea una palabra de inicio de frase o no. Es porque las clases en Java empiezan con mayúscula. ¿Qué clases ya hemos utilizado? Scanner, empieza con mayúscula. Random, Math. De hecho todas las librerías que hemos usado son clases y todas empiezan con mayúscula. Y todas son en singular. Sí puede haber alguna clase que por la naturaleza se tenga que expresar en plural. Pero si no hay una buena razón, debe ser en singular. Porque yo de este triángulo, yo voy a hacer el molde de un triángulo. Y de ahí puedo crear muchos triángulos, que son los objetos. Bueno, ¿qué se pone en el segundo rectángulo? Aquí se ponen los atributos. ¿Sí? Los atributos que vienen siendo las variables. Bueno, ya sabemos que los atributos son las características, ¿verdad? Son las variables. Es decir, los datos. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahorita me mencionaron varias posibles características del triángulo, base, altura, área, perímetro. Vamos a escoger de ahí para mi problema
cuáles deberían ser mis datos para resolver lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? El cálculo del área y el perímetro. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, vamos a hacer un análisis que va a parecer exagerado para lo que vamos a resolver. Pero bueno, es que apenas empezamos a manejar lo que es la metodología orientada a objetos, ¿verdad? O el enfoque orientado a objetos. Bueno, entonces, ahorita decidimos qué variables va a tener nuestro triángulo, porque los atributos son datos y sintácticamente pues se convierten en variables, son variables. Entonces, acá voy a poner una flecha por aquí. Aquí en esta parte van los atributos, ¿verdad? ¿Y qué va en la parte de abajo? Pues van los métodos. ¿Sí? Aquí van los métodos. Los métodos, vamos a ponerlo por aquí. Salud. Vienen siendo, son las funciones, los métodos son acciones, son las funciones, ¿sí? Entonces, en un sentido un poquito más conceptual, lo que ponemos aquí, ahora lo voy a poner de este lado, lo que ponemos en la primera parte define el estado del objeto. ¿Sí? Esto define el estado del objeto. En otras palabras, ¿qué tiene? Es como ese objeto, el cañón. ¿Qué atributos tiene? Color, pero ya el color es una variable, pero ya si yo digo blanco, pues ya es un dato. Tiene, no sé, potencia es una variable, y ya decir 20,000 lúmenes, pues ya ese es un dato. ¿Sí? Entonces, la parte de arriba indica qué es lo que va a tener el objeto. Y eso que tiene, pues son los datos que se asocian a sus características. Y lo de abajo, ¿qué es lo que hace? Aquí se define qué hace el objeto. Quedó chueca, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. ¿Sí? La parte de abajo define la funcionalidad del objeto. Ok, entonces aquí, ¿qué hace el objeto? Ya cuando esto se concrete en un objeto, porque ahorita estamos haciendo como el plano y luego ya vamos a crear los objetos. Estamos haciendo el plano de las casas, después ya construimos las casas. Bueno, ahora sí vamos a definir qué va a tener nuestro triángulo y qué va a ser. ¿Qué va a ser nuestro triángulo? Bueno, tal vez es más fácil qué va a ser el triángulo. ¿Qué es lo que debe hacer nuestro triángulo? Debe calcular el área y perímetro. Eso es lo que debe hacer nuestro triángulo. Entonces, ¿eso en qué parte iría? ¿En los atributos o en los métodos? En los métodos, porque son acciones. Va a calcular área y calcular perímetro. Entonces, vamos a poner aquí, a final de cuentas, sintácticamente son funciones. Entonces aquí vamos a poner calcular área y calcular perímetro. Y bueno, podemos regresarnos a nuestro primer ejercicio. Voy a regresarme. A ver, ahí está nuestro primer ejercicio. Fue este. A ver, ¿cuáles fueron nuestros datos de entrada? Este fue el primero que hicimos. Los tres lados.
porque de ahí analizamos que con base y altura no iba a ser posible calcular el perímetro. Entonces definimos como datos de entrada los tres lados, el perímetro pues es la suma de ellos, y el área pues es aplicar la fórmula de Herón, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, así muy en general, digamos que los datos de entrada representarían los atributos y los datos de salida representarían los métodos, más o menos, porque área y perímetro es algo que se va a calcular. Y lado 1, lado 3 son valores con los que se va a calcular. Entonces, pues viendo este ejemplo que ya teníamos, podemos definir que nuestros atributos van a ser los lados del triángulo, porque con esos tres lados yo puedo calcular el área y el perímetro. Así es que no, vamos a ver ahorita lo de los parámetros. Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? Esos van a ser. Y se indica de una vez el tipo de, podemos indicar de una vez el tipo de dato, porque al final de cuentas los atributos son datos, son variables. ¿Qué tipo de dato es lado 1? ¿Entero? Doble, ¿no? Bueno, se indica con un 2 puntos y luego enseguida el tipo de dato. Y luego, ¿qué va a ser? Doble. Y va a ser doble. Y luego, yo creo que voy a tener que hacer. Los métodos, a final de cuentas, son funciones, es la sintaxis de las funciones. ¿Qué tipo de dato me regresa a calcular área? Porque me va a regresar algo. Doble, entonces aquí vamos a ponerle doble. También aquí se indica el tipo de dato que va a regresar la función, que ya no es función. Una función dentro de una clase se convierte en método. ¿Y qué va a regresar? También doble. Ya se salió, ¿verdad? Bueno, ahorita lo acomodo. A ver, en el repaso hicimos dos versiones de este ejercicio, aparte de la visual. Hicimos una versión sin funciones y otra versión con funciones. ¿Sí lo recordamos? A ver, voy a ir al código a recuperar, porque ahorita hiciste una pregunta muy interesante. ¿Qué va a pasar con los parámetros? Ayer cuando veíamos el concepto de programación orientada a objetos, yo les decía que una de las diferencias con la programación estructurada, que es la anterior, es que ahora tenemos los datos y las funciones que manejan esos datos, que se llaman métodos, las vamos a tener juntas en un solo bloque que es la clase. En estructurado, eso lo tenemos por separado. Los datos por un lado y las funciones que manejaban esos datos por otro lado. Entonces, eso hacía que se tuvieran que manejar más los parámetros. No quiere decir que ahora no los vamos a manejar, sino que los vamos a manejar de otra manera. Fíjense, si me voy al primer ejercicio, aplicación triángulo, ¿verdad? Fue este. Y la primera versión, aquí no usamos funciones ni nada, todo lo hicimos en main. Bueno, eso ahorita no va a hacer gran diferencia. Pero la que sí utilizamos funciones fue en esta. A ver, aquí yo tengo una función que me calcula el perímetro del triángulo. Y hasta le puse el nombre perímetro triángulo por si la quiero usar en otro contexto, que no fue a este problema. Y tengo otra función que me calcula el área. Pero ambas funciones, ¿qué parámetros reciben? Los lados, ¿va? Los lados. Quiere decir que los lados los estamos pidiendo en main y para poder usar una función que haga, que aplique esos lados, o se los tengo que pasar como parámetros a la función. Están separadas los datos de las funciones. ¿Y cómo se comunican? A través de los parámetros. ¿Y eso cómo va a cambiar acá? Si ustedes se fijan, yo no puse parámetros en calcular área y calcular. ¿Y por qué no calcularía? ¿Por qué no pondría parámetros? Si cuando hicimos el repaso de funciones sí los pusimos. Porque ya los tengo aquí mismo en la clase. ¿Sí?
Entonces, fíjense, yo a veces pongo un ejemplo así extremo. Hacerlo con funciones es como, por ejemplo, vamos a poner que tenemos un automóvil, ¿sí? Y ya ayer en los ejemplos de atributos, métodos, apareció mucho el automóvil porque creo que es muy ilustrativo. Entonces, el automóvil tiene un método que se llama avanzar, ¿sí? Internamente, quién sabe cómo funcione, pero ¿cuál es el efecto que nosotros vemos? Que las llantas avanzan, ¿verdad? Para que opere, para que trabaje satisfactoriamente el método avanzar, tienen que ocurrir muchas cosas internamente. Pero al final de cuentas, las llantas también son necesarias porque son las que van a hacer avanzar el automóvil cuando den vuelta. Bueno, hagan de cuenta que cuando lo hacemos de manera estructurada, es como si para avanzar yo tuviera que llevar mis propias llantas, quitárselas al automóvil, ponerle mis llantas, porque son los parámetros que traigo, y luego avanzar. Y sí va a avanzar, pero ¿a qué costo? Entonces, la idea de los objetos es que se va a encapsular, se va a poner en un solo bloque los atributos, los datos y las funciones o métodos que van a hacer uso de sus atributos. Por esa razón, nuestros métodos calcular área y calcular perímetro no van a llevar parámetros. Se los puedo poner y lo puedo hacer que funcione correctamente, pero conceptualmente eso sería incorrecto, porque es como les digo, es como si yo llevara mis propias llantas para que avanzara, le quitara las que trae y le pusiera las mías y luego que avance. Pues sí va a avanzar, sí va a funcionar, pero esa no es la idea. Bueno, entonces ya tenemos la abstracción hecha de un triángulo. Un triángulo puede tener muchos atributos, nosotros nos concentramos en los que nos sirven, ahí está la abstracción. Y ya definimos hasta los tipos de datos de nuestros atributos y de nuestros métodos. ¿Qué paso sigue? El paso número, bueno, ya tenemos el diseño de la clase haciendo un diagrama de clase. ¿Qué le ven de complicado el diagrama de clase? O sea, lo complicado es saber qué va, ¿verdad? Pero ya cuando tú lo tienes definido, pues acomodarlo creo que no es gran problema. Pues no sé por qué cuando les pido un proyecto, y en todos los proyectos tienen que hacer los diagramas de clase, a veces me los hacen muy estilizados. A veces no les ponen puras rayitas así y no ponen las verticales. O a veces como que se les hace aburrido y en lugar de poner rayitas ponen así líneas quebradas. Y luego y no, esto es algo muy formal como un diagrama de flujo. O sea, si en un diagrama de flujo una expresión se pone en un rectángulo, pues no voy a poner un trapecio porque se ve más bonito, ¿verdad? Así es como se van a hacer los diagramas de clase. Un rectángulo con sus líneas así dibujadas, dividido en tres. En la parte de arriba va el nombre de la clase. En la parte central van los atributos, que son variables con sus tipos de dato. Y en la parte inferior van los métodos con sus tipos de regreso también. Por eso lleva paréntesis, porque son funciones, son como las funciones. Bueno, el tercer paso es codificar la clase. Vamos a codificar esta clase. Entonces voy a poner a la vista esta va a ser nuestra clase, ¿sí? Y vamos a crear un proyecto. Ese proyecto se va a llamar pues aplicación triángulo OO. Esta es la única vez que voy a aclarar que es OO, porque de aquí en adelante, pues todo va a ser OO. Bueno, vamos a crear un proyecto que se va a llamar PA 24 02 16, ¿verdad? Y luego aplicación triángulo OO. Nada más para distinguir que es el primero que vamos a hacer orientado a objetos y luego pues ya todos los demás van a ser así.
Bueno, ya tenemos nuestro... Ahora sí ya puedo decir con más, digamos, naturalidad, tranquilidad, que esto es una clase. Java es un lenguaje orientado a objetos, todo lo hace a través de clases. Pero nosotros en fundamentos, como no se ven los conceptos de orientado a objetos, entonces lo hacemos con un enfoque estructurado. Pero ya aquí, la aplicación en sí misma es una clase. ¿Cómo se llama esa clase? Aquí está, el nombre que nosotros le dimos a la aplicación. Y esa aplicación, por default, bueno, es una plantilla, ya trae un método. ¿Cómo se llama este método? Se llama main. Para que una clase de Java sea ejecutable, debe tener el método main. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros ahora vamos a agregar una clase que no existe. Aquí es donde se vuelve orientado a objetos. Lo que habíamos hecho hasta ahorita es basado en objetos porque utilizamos objetos que ya existen. Ahora vamos a crear nuestras propias clases de las cuales se van a construir objetos. Bueno, entonces nos vamos aquí al proyecto y en el paquete de fuentes le vamos a decir new. Ya ven que normalmente agregamos un frame, ¿verdad? Bueno, ahora el frame es una clase también. Ahora vamos a agregar una Java class. Se llama Java class. Que va a ser un archivo de texto. Nada más que va a estar pues ya integrado al proyecto. Entonces, Java class. Y me va a pedir el nombre del archivo. Ahí me dice el nombre de la clase, pero más bien, bueno, va a ser ahorita el mismo nombre del archivo que el nombre de la clase. ¿Cómo se va a llamar nuestra clase? Triángulo. Y le damos finish. Y entonces se abre un archivo de texto en donde ya está definido la clase triángulo. ¿Qué le voy a poner yo a mi clase triángulo general? Pues vamos a ponerle atributos. Voy a poner aquí un comentario. Y vamos a poner también métodos. Y eso pues lo vamos a tomar del diagrama de clase. Entonces, el diagrama de clase me dice que voy a tener 3 atributos. Normalmente cuando declaramos variables del mismo tipo lo hacemos en el mismo renglón, ¿verdad? Como que para ahorrarnos renglones. Bueno, yo estoy acostumbrado y lo he visto en muchos lados que si voy a utilizar un renglón por cada parámetro. Si alguien lo quiere usar en el mismo renglón está bien. Yo voy a usar un renglón por cada parámetro, ¿sí? Entonces, perdón, por cada atributo. Entonces sería doble. Es que los atributos son variables y se declaran como las variables. Doble, lado 1. ¿Sí? Luego, doble, lado 2. Y doble, lado 3. Y luego ya vienen los métodos. Los métodos, pues aquí ya vamos a declarar como son funciones. O sea, la sintaxis es de una función. Bueno, vamos a ponerle public, pero no le vamos a poner static. Ya ven que cuando las agregamos en modo consola le ponemos static. No, y nada más, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Doble. Es más, ni siquiera le ponemos público. Ahorita lo vamos a dejar nada más doble. Y luego, ¿cómo se llama el método? ¿Eh? Calcular área. Y por lo que decía ahorita, no va a tener parámetros porque sí requiere 3 lados para calcular el área. Pero esos lados ya los tiene dentro del mismo bloque que es la clase. Aquí abrimos las llaves, que es el bloque que vamos a codificar. Bueno, ahorita lo dejo pendiente porque vamos a codificar primero el perímetro. Doble. Si se fijan que ahorita no estamos refiriéndonos a un triángulo en particular, ni estoy pensando cómo le voy a pedir los datos al usuario. Estamos diseñando un molde para crear triángulos. Entonces aquí sería doble, calcular perímetro. Porque aquí ya no tiene mucho sentido ponerle calcular área triángulo. Porque estamos dentro de un triángulo, ¿sí? Bueno, ok. Aquí lo relevante es que no necesitamos parámetros para hacer esos cálculos, porque los valores que requiero
ya los tengo dentro de la misma clase. Acá en el repaso, como no estaba en la misma clase, tuvimos que mandarle parámetros. Bueno, entonces aquí sería, el perímetro está fácil, ¿no? Return, lado 1 más lado 2 más lado 3. Y luego, el área, pues aquí vamos a aplicar la fórmula de Herón, ¿verdad? Fórmula de Herón. Si la recordamos, pues tenemos que declarar primero o calcular un semiperímetro. Otro detalle. Miren, es muy cómodo que yo como atributos de la clase le ponga todas las variables que voy a usar dentro de la clase. Es muy cómodo. Pero conceptualmente no es correcto. Se los digo porque esta S yo la pude haber declarado como un atributo del triángulo. Pero en la abstracción que yo hice, la S no tiene que ver con el triángulo, es un cálculo interno. Entonces por eso la estoy declarando dentro de la función. Si alguien la declara acá y la utiliza, pues le va a trabajar igual, ¿verdad? Pero el concepto del triángulo como que no es fiel a nuestra abstracción. Se supone que los atributos son lo que definen al objeto. Ya las demás variables que aparezcan en el inter, en los procesos, son variables de los métodos, como la S. ¿Cómo se calcula? Calcular perímetro entre 2, ¿verdad? Estamos mandando llamar la función calcular perímetro. Ahorita estoy poniendo la palabra calcular para hacer énfasis que los métodos son acciones, algo que se hace, y los atributos es algo que se tiene, ¿sí? Tal vez ya sería más práctico quitarle la palabra calcular. Ahorita sí se la vamos a dejar. Luego ya, bueno, esa es la S, y luego ya return. ¿Cómo es la fórmula de Herón? Dice la raíz cuadrada, mat, ¿qué viene siendo? Ya no voy a decir librería. ¿Qué viene siendo mat? Es una clase. Pero es una clase un poquito extraña, bueno, diferente. Porque, por ejemplo, para yo tener acceso al nextIn de un random, ¿qué tengo que hacer? Crear una variable que se llame como ustedes quieran, yo le pongo azar. Y luego a través de esa variable, que es un objeto, accedemos a la función, al método, ya no es función, al método nextIn. En cambio, mat no lo hago igual. En mat, directamente de la clase, yo le pido el método. ¿Sí? Luego vamos a ver por qué lo hace cuando conviene hacerlo. Mat no necesita crear un objeto para acceder a sus métodos. Los accede directamente de la clase. Punto. Caray. SQRT, ¿verdad? ¿De quién? Pues es S que multiplica a S, a la resta de entre S menos el primer lado por la S menos el segundo lado por la S menos el tercer lado. Así quedó, ¿verdad? Así es que ya una vez hecha la abstracción y haber codificado en base al diagrama, la abstracción la vamos a reflejar en el diagrama. Y del diagrama nos vamos a ir al código. Hay herramientas en donde uno puede diseñar el diagrama y le genera el código, pero pues nosotros lo vamos a hacer a manita para pues repasar siempre, ¿no? Muy bien, ya tenemos la clase triángulo con lo necesario, se supone, con la abstracción que hicimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí lo vamos a checar. Dice, ya hicimos el paso número 4, hasta aquí llegamos. Y luego dice, ya lo demás lo vas a hacer en la aplicación. Hasta ahorita nosotros hemos utilizado clases que no sabemos cómo están por dentro. Pero a partir de ahora, pues aparte de usar esas clases, las vamos a seguir usando. Y más, pues ahora vamos a usar nuestras propias clases. ¿Sí? Entonces, yo veo el método main de la aplicación, yo lo veo como el mundo real de los objetos que vamos a crear.
Bueno, entonces esto dice, es en la aplicación, o sea, la aplicación quiere decir, en nuestro caso, el método main, ¿sí? Main es un método, ¿eh? Entonces nos vamos aquí, ¿y qué dice que vamos a hacer? Crear un objeto, crear el objeto de la clase. Voy a referirme a, tenemos un ejemplo en el primer ejercicio, ¿no? A ver, aquí tenemos un ejemplo para probar con ese, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, nos vamos ahora, nos regresamos a la aplicación. Ya tenemos la clase, ahora nos regresamos a la aplicación. Podemos ver aquí en la estructura de los archivos del proyecto, pues que en el mismo paquete hay dos clases. La clase aplicación, que tiene el método main, por eso tiene el play, porque tiene el método main, y la clase triángulo, que no es ejecutable. Bueno, entonces vamos a crear un objeto de la clase triángulo. Creamos un objeto de la clase. Ya sabemos crear objetos, aunque no nos dábamos cuenta. El teclado es un objeto, el azar es un objeto, y entonces la sintaxis es la misma, esa ya la habíamos utilizado. ¿Cómo creamos el objeto teclado? Pusimos el nombre, bueno, el nombre de la clase, que es scanner, un nombre de objeto, y luego un igual, la palabra new, para crear memoria para el objeto, y luego el nombre de la clase se repite, pero entre paréntesis porque realmente es un método. Entonces es lo mismo, decimos triángulo. Desde luego, para que podamos usar la clase triángulo, pues debe pertenecer a nuestro proyecto. Triángulo, por eso no tenemos que importarlo, porque está en el mismo paquete. Triángulo, un triángulo famoso, equilátero, el de las Bermudas es más, ¿no? Un triángulo, le tenemos que poner un nombre al objeto, ¿sí? Ahora, el objeto realmente se guarda en la memoria y el nombre que le pongamos es una referencia al objeto. Bueno, eso lo vamos a ir. Entonces, vamos a ponerle, es que no le puedo poner equilátero porque no sé si te va a tener los lados iguales, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle triángulo Bermudas. O el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Al final de cuentas es una referencia, porque el objeto se va a crear en memoria. Es igual a new triángulo. Y se pone el mismo nombre de la clase, pero con paréntesis. Luego vamos a ver por qué. Entonces, ahí ya creamos el objeto. Y es más, aquí le voy a poner, creamos el objeto Bermudas. O el triángulo rojo, ¿no? Triángulo. Camiones de aquí. Pero, ¿qué es lo que nos pidieron? Luego hacemos tantas cosas que ya ni nos acordamos qué nos pidieron. ¿Qué nos pidieron? Área y perímetro. Entonces, vamos a pedirle al usuario la entrada de los tres lados, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, ahora ya voy a decir, vamos a crear un objeto de la clase scanner para acceder a los métodos de entrada de datos. Entonces sería scanner, teclado, mi objeto se llama teclado, igual a new scanner, pero aparte de que se ponen los paréntesis porque es un método, en este caso necesito pasarle un parámetro. Ahorita cuando dije que no eran necesarios los parámetros, fue en este ejemplo en particular. No quiere decir que ya no vamos a usar parámetros, sí vamos a seguir usando, pero ya un poco diferente, porque muchos de los métodos, los datos que requieren los van a tener dentro de la propia clase. Ya lo que no tenga dentro de la clase, tal vez sí lo tenga que recibir como parámetro. Bueno, entonces aquí se le pone la entrada estándar, system in. Y luego, bueno, aquí, ¿por qué me pide agregar la librería? Porque el escáner es una clase que no está en el paquete mío, está en otro paquete. Entonces lo agregamos. Y es la razón de que tenga que hacer esto, aunque a veces pudiera parecer un poco latoso, es porque la única forma en que no tuviera que agregar librerías es tenerlas todas juntas. Pero a lo mejor de 500 librerías, pues a lo mejor siempre voy a estar usando 4 o 5 nada más.
¿qué caso tiene tener cargadas las otras? Por eso, Java, cuando creamos un proyecto, NetBeans, pues carga ciertas librerías, las más usuales, y las demás hay que importarlas de donde esté, ¿no? De donde está el paquete. Bueno, entonces vamos a decirle, primer lado. Primer lado. Y voy a declarar una variable que para no confundirme con los datos, con los atributos, sí pueden ser iguales que los atributos, porque pues el ámbito de main está muy por separado del ámbito de la clase triángulo. Bueno, pero le voy a poner así, doble L1, ¿sí? No, no es 11, es L1, ¿eh? Es igual a teclado. Aquí al objeto teclado le voy a pedir que ejecute el método next doble. ¿Cuántos métodos tiene Scanner? Pues los que aparezcan ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de Scanner? La verdad no los conozco. Y qué bueno, porque ¿para qué me la complico? Con que sepa cómo se usa el escáner, ¿verdad? Esa es la idea, está encapsulado. Y nada más a través de los métodos interactuamos con el escáner, en este caso con el teclado. Bueno, voy a copiar esto para los otros dos, ¿no? Entonces aquí sería segundo lado. Y acá tercer lado. L1, L2 y L3. La idea es que main ya no se va a preocupar de cómo se calcula el área del perímetro de un triángulo. Lo va a hacer, así como no se preocupa cómo entra un doble, un valor de tipo doble, porque eso ¿quién lo hace? El objeto teclado a través del método nextDoble. Main no se preocupa de eso. Si no tuviera el escáner, se tendría que preocupar de eso. Entonces, es la misma idea con el triángulo. Main no se va a preocupar cómo se calcula el área del perímetro de un triángulo. Eso lo va a resolver un objeto de la clase triángulo. Que ese objeto, pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Se llama Bermudas. Bueno, entonces, pero yo ahorita a Bermudas le puedo decir que me diga cuánto vale su área y su perímetro. Y le puedo dar salida. O sea, le puedo decir system out y le voy a decir área. Área es igual. Y le voy a decir al objeto Bermudas que me calcule el área. ¿Dónde está el área? Aquí está calcular área, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Está encapsulado. Allá es su problema, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con perímetro. A Bermudas, ahora le vamos a decir cómo, que me muestre cuál es. Le estoy diciendo que me regrese el resultado del calcular el perímetro y yo le estoy dando salida. Calcular perímetro. Por cierto, les decía ayer, system es una clase, out es un objeto, println es un método. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto así? ¿Me va a marcar error? ¿Será? Lo que es seguro es que no lo va a hacer bien, ¿verdad? A ver, lo voy a ejecutar. Y voy a tomar estos lados de prueba. Eran 9, 6 y 10.81. 9, 6 y 2.81. ¿Y cuánto me da? Me da 0, ¿verdad? ¿Por qué me da 0? Porque los lados que están dentro del triángulo nomás se crearon, pero no tienen ningún valor. O tienen un 0. Entonces, lo que tenemos que hacer, de alguna manera, caray, se me perdió. Acá está. Lo que tendremos que hacer es, voy a representar el objeto similar a una clase, ¿sí? Entonces, el objeto lo puedo representar, ya el objeto en sí, lo voy a poner de esta manera. Pero vamos a ponerlo en verde. Entonces sería
así lo voy a representar. Este es el objeto Bermudas. Ahorita le pongo las rayitas. Y tiene lado 1. Ahorita, ¿cuánto vale? Cuando se creó, ¿cuánto vale? Pues 0, porque no, ¿sí? Lado 2. Por eso, lado 3. ¿Ah? Por eso, cuando le pido calcular área, pues usa esos ceros que están ahí, porque el cálculo del área es con lado 1, lado 2 y lado 3, área, ¿verdad? Y calcular perímetro. Me da 0, ¿van? Vamos a poner otra. Luego así me ponen los diagramas a veces, ¿eh? Pero deben llevar las rayitas, digo, que no les dé flojera poner las rayitas, ¿sí? Bueno, ¿cómo le hacemos para que los lados que me dio el usuario a través de las variables L1, L2 y L3 que lleguen al lado, fue L1, L2 y L3, ¿verdad? Yo tengo por acá en otro objeto, porque la aplicación a final de cuentas cuando se ejecuta es un objeto, se crea un objeto. Entonces yo aquí tengo L1, pero en la aplicación L2 y L3. ¿Cómo le hago para que esta información le llegue al objeto Bermudas y que ahora sí calcule con los datos que me dio el usuario? Entonces voy a poner una flecha por aquí. ¿Cómo le hago para que esta L1 se vaya al lado 1, este se vaya al lado 2 y este se vaya al lado 3? La información la traigo, ahí la traigo. Caray, se resiste. Ahí traigo la información. Ah, no, ahí quedó medio chueco. Pero, ¿cómo se la pasamos? Van a decir, eso está bien complicado, ya lo hemos resuelto bien fácil. Pues sí, sí es cierto. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, acá dice en la pequeña guía, ya creamos el objeto de la clase y nos sigue el paso número 6, que es asignar valores a los atributos de los objetos. Yo me brinqué hasta el paso 7, que era ya darle salida a los cálculos. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Creo que sí. Completamos. Entonces, le vamos a decir, asignamos los valores dados por el usuario a los atributos del objeto. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer directamente, ¿eh? Le vamos a hacer, ¿cómo se llama el objeto? Bermudas. Y luego le pongo punto. Y por aquí dice lado 1, ¿verdad? Lado 1 igual y le voy a poner L1. Y así lo voy a hacer con los 3. Bermudas lado 2. Si se fijan que los atributos me los ponen otro color. ¿Así? Entonces, con esto que acabamos de hacer, esa asignación, acá el resultado es que, ¿cuánto eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto eran? 9, 6 y qué? Y 10.81. Gracias. Esos valores que son los que contienen las variables de main, entonces ya se las vamos a pasar acá para que aquí en lugar de 0 que sea 9, luego este sea un 6 y acá un 10.81. Y ya con esos valores, el área del perímetro van a trabajar con lado 1, lado 2, 3. Vamos a ver si es cierto. Primer lado, 9. Segundo lado, 6, 10.81. Ya están los resultados. El área, vamos a ver si son esos, ¿no? A ver, voy a... ¿Por qué el perímetro pone 0, 0, 0, 0, 0, 0? Por todas las, porque como son por los decimales. Mande. ¿Te marcó un error? A ver, ahorita checamos por qué marca el error. Nada más quiero checar si 27 y 25.81, ¿verdad? Sí están bien. Entonces,
ahí están los resultados, ¿sí? Que hicimos mucho más que lo que en su momento del repaso, como lo resolvimos la primera vez, sí es muy cierto. Sí, nos las